Buenas tardes, a ver, ya tengo el gusto de estar aquí con ustedes. Aquí la casa, aquí la Escuela de Ingeniería es una de mis alma mater, así que es un gusto estar aquí. Eh, Como ustedes saben, Gastón generó un proyecto fantástico que se llama Proyecto País, en que se trata de mirar hacia adelante un poco y pensar Chile. Y a mí me tocó coordinar la parte de macroeconomía, digamos, donde la pregunta era un poco qué es lo que se podía esperar para adelante, en el fondo, en términos macroeconómicos. ¿Ah? Y eso es un poco lo que les quiero hablar, resumir un poquitito lo que ya está en el fondo en el libro editado por Gastón. Y aprovechamos de saludar a los alumnos que están en la Universidad de Concepción. Ah, excelente, sí, aprovecho de saludar a los alumnos también de la Universidad de Concepción, que aquí la tecnología nos permite estar con ellos simultáneamente junto Nos van a hacer llegar algunas con los de la preguntas. Universidad de Chile. No, encantado. Bueno, déjenme partir primero por el crecimiento del producto de tendencia. ¿Qué es lo que es este famoso producto de tendencia? Básicamente lo que uno hace es un ejercicio en el cual uno trata de proyectar en promedio cuánto ha sido el crecimiento. ¿Ah? O sea, esto, no sé, para los que ya, no sé si ya tienen cursos avanzados de estadística. De todos los niveles. Ya todo, bueno, para los que estén más interesados, esto es un filtro de Hodrick y Prescott, básicamente, en que se intenta separar el ciclo de la tendencia. Y esto aquí, en el fondo, yo hice un libro sobre desarrollo económico donde reconstruí las cuentas nacionales desde 1900 en adelante. Entonces, si uno le aplica esa serie de 100 años del PIB, en que en el fondo uno tiene empalmadas las cuentas Banco Central, que llega hasta el 60, después empalmadas las cuentas Corfo, y después una serie de trabajos, especialmente en la Universidad Católica y algunos míos, en el fondo uno puede llegar hasta a reconstruir en forma bastante aproximada cuál fue la evolución del PIB, especialmente durante el siglo pasado. Entonces, si esa serie uno toma el logaritmo y un filtro de Hodrick y Prescott en el fondo sobre esa serie, en el fondo uno puede descomponer el crecimiento de tendencia y del ciclo. Y si uno toma, por ejemplo, los últimos, aquí están los últimos 60 años, 60 y tantos años, en general uno ve que el crecimiento de tendencia ha sido relativamente disparejo en los últimos años. O sea, hasta la década del 60, la economía tendía a crecer un poquitito menos de 4% en términos reales. Este es el periodo básicamente de una economía cerrada, de sustitución de importaciones, en que la Corfo y lo que era el capitalismo estatal tenía un rol bastante importante en el crecimiento. La base, la explicación del crecimiento aquí era lo que se conoce como crecimiento hacia adentro o crecimiento de sustitución de importaciones. O sea, Chile lo que trataba era un proceso de industrialización forzosa en la cual trataba de producir de todo. Y las políticas que se usaban era básicamente subir los aranceles y prohibir importaciones, básicamente, con lo cual en el fondo al final aquí teníamos una industria en que Chile producía de todo, pero eso tenía el costo de que lo producíamos muchas cosas muy caras en términos internacionales. Por ejemplo, los automóviles, llegamos a producir automóviles, pero a 3 veces el precio internacional. O sea, hoy día tenemos prácticamente precio internacional en Chile. O sea, cualquier auto que ven ustedes en la calle, multiplíquenlos por 3 y ese es lo que tendría que costar un auto para que seamos capaces de producirlo en términos domésticos. La lavadora, el refrigerador y todo, normalmente producíamos a 2 veces el precio internacional. O sea, en el fondo, el problema que tenía esa estrategia, en el fondo es que, especialmente en todos los temas que Chile no tenía muchas ventajas, en el fondo tenía que llegar a niveles de protección tremendos para poder asegurar que esas industrias fueran rentables. Como ven ustedes, hacia la década del 60 se agotó el modelo de sustitución de importaciones, esto lo pesca claramente el filtro, y hacia comienzos de la década del 70
bueno, además con otras cosas que empezaron a ocurrir, experimentos políticos, etcétera, nuestro crecimiento del PIB de tendencia llegó a un mínimo del 1% en términos reales, digamos, hacia la primera mitad de la década del 70. Luego viene un cambio de la estrategia de desarrollo, bajan los aranceles, Chile se abre al comercio internacional, aranceles promedio que se acercaban al 100%, de protección promedio en que la mitad de las posiciones de arancelarias eran prohibidas, se abre el comercio, se bajan los aranceles y en forma gradual se llega a un arancel de 10% promedio. Chile se abre al mundo y obviamente esto generó bastantes cambios fuertes en la asignación de recursos, quebraron muchas industrias, pero con el tiempo surgieron otras y la economía se orientó hacia las exportaciones. De hecho, entramos en una fase que se conoce como crecimiento hacia afuera o crecimiento liderado por exportaciones. Y este crecimiento liderado por exportaciones fue bastante exitoso. Fíjense que en términos de PIB de tendencia, entre mediados de los 70 y fines de los 90, en el fondo logramos llegar a un crecimiento de tendencia desde el 1 al 7% en términos reales, digamos. O sea, la economía empezó a acelerar fuerte, la economía se empezó a desarrollar y básicamente en el año 90 viene la apertura a la democracia, etcétera, vienen los gobiernos de la concertación y los gobiernos de la concertación básicamente mantienen el modelo de crecimiento hacia afuera y nosotros llegamos al pic de crecimiento más o menos hacia el año 92, esto es bajo presidencia de Aylwin más o menos, en que el crecimiento de tendencia llega al pic de 7,2% en términos reales. Esto es un ritmo de crecimiento tremendo porque el ritmo de crecimiento histórico de Chile, si uno toma desde antes de la apertura hasta 1900, en promedio Chile creció más o menos el 3,5%, y si uno le resta el crecimiento de la población, tiene más o menos 1,6%. 1,6% de crecimiento per cápita significa que nuestro PIB per cápita se duplica cada 45 años, y es más o menos lo que ocurrió. O sea, nosotros en eso, entre 1900 y 1945 logramos duplicar el PIB per cápita, y entre 1945 y 1990, usando la tendencia histórica, se habría duplicado de nuevo, 4 veces, lo cual es bastante pobre, digamos, en el fondo, en términos cuando uno mira, por ejemplo, los procesos de desarrollo económico, bueno, yéndose al otro extremo, el proceso de desarrollo económico de China después de las reformas de Deng Xiaoping, que han estado creciendo prácticamente al 10% por año, con un crecimiento de la población del 1, o sea, en el fondo el per cápita ha estado creciendo al 8, en el fondo los chinos logran prácticamente duplicar el PIB per cápita cada 8 años, o sea, los chinos son capaces de hacer en 8 años lo que nosotros nos demorábamos 45, una diferencia. Ahora, al 7,2 o al 7, estos niveles que llegamos a tener, es un ritmo de crecimiento muy bueno, en el fondo, incluso para estándares mundiales. O sea, si no hubiéramos sido capaces de mantener el 7, con un 1% de crecimiento de la población, estábamos con un crecimiento del 6, o sea, cada 12 años seríamos capaces de duplicar el PIB per cápita. O sea, en vez de 45, lo que demorábamos 45 años, lo reducíamos a 12. Desafortunadamente, no logramos mantener este ritmo de crecimiento o de tendencia. Después voy a explicar un poco cuáles son las causas, y lo que nos ha ocurrido es que se nos ha ido frenando la economía en crecimiento de tendencia, y según el filtro Hodrick y Prescott estamos en un PIB de tendencia del 4,2, o sea, en promedio eso significa que el 4,2 menos un punto, que es más o menos lo que crece la población, esos son 3,2 de crecimiento del PIB per cápita, y eso más o menos significa que nos demoraríamos alrededor de 20 años, 22 años en duplicar el PIB per cápita. O sea, estamos en una posición hoy día intermedia, mucho más raro. O sea, ahora no nos estamos demorando, si mantenemos este 4,2, que es lo que tenemos hoy día, en el fondo nos demoraríamos
22 años lo que antes nos tomaba 45, o sea, lo hacemos en la mitad de tiempo, pero obviamente no es los niveles récord que uno está viendo mundial. O sea, todavía es un crecimiento relativamente aceptable, si bien se nos frenó en forma bastante fuerte, y ya voy a hablar un poco qué es lo que se puede esperar para más adelante. Bueno, si uno resta el PIB observado menos el PIB de tendencia, uno se obtiene la componente cíclica del PIB, y aquí se ve que en el fondo hemos tenido ciclos bastante pronunciados. De hecho, dos de los peores ciclos del siglo XX los tuvimos en este periodo. El peor de todos es el año 30, la crisis del año 30, que en el fondo significó una caída del PIB aquí, que me queda por allá abajo, el punto más o menos. Y después de eso, la caída cíclica más importante se dio el 75, cuando viene todo el proceso de apertura y de cambiar el modelo, digamos, en el fondo, junto con una crisis petrolera. El precio del petróleo saltó de $3 por barril a $9 por barril, no había dólares en reserva, y además en ese punto se dio una situación en que el precio del cobre cayó a niveles, hoy día bajo $1 la libra, más o menos, plata de hoy día. Entonces se dieron todos esos shocks. Eso generó una obligación de botar gasto público, botar gasto como loco para poder equilibrar las cuentas externas, y en el fondo la economía prácticamente cayó 14 puntos del PIB, o sea, una tremenda recesión. Luego la segunda recesión que se ve aquí fuerte es la del año 82, 83, en que ahí fue una crisis de sobreendeudamiento, en que la economía con fuertes devaluaciones y quiebras es el segundo punto peor. Y luego ya tendríamos que entrar en dos crisis que se ven aquí, que es la crisis del 2002, que esta fue una crisis básicamente causada por causas externas, que coincidió con la famosa crisis de los .com, digamos, en Estados Unidos, y la crisis última que ustedes la deben recordar bien, que es la crisis de la deuda subprime, que también tuvo causas básicamente externas. Entonces vemos nosotros que ese ha sido un poco nuestro panorama macro en términos de crecimiento de tendencia, en términos de ciclos. Vemos nosotros que la economía chilena ha tenido tremendos ciclos. La volatilidad, que es lo que uno trata como macroeconomista de aminorar, en general, si uno es optimista, como que se ha ido reduciendo. O sea, fíjense que hacia los últimos años, en el fondo, si bien el crecimiento de tendencia se ha frenado un poquitito, los ciclos en el fondo han sido mucho menos profundo, menos pronunciado, digamos. En el fondo esto es algo bueno. Mientras más baja sea esta varianza, mejor desde el punto de vista macroeconómico. Ahora, si uno toma el efecto de corto plazo, ahí tienen ustedes un móvil 12 meses del crecimiento del PIB, utilizando el IMASEC como serie relacionada para poder mensualizarla. Y vemos nosotros que aquí tenemos nosotros, esta escala obviamente está mucho más exagerada que las otras escalas anteriores. Aquí tenemos nosotros la última crisis subprime, que significó una recesión con una caída del PIB del orden del 1% hacia fines de 2009. Luego la economía se recuperó fuertemente hacia el año 2010, 2011, terminamos con crecimiento sobre 6%, y luego desde ahí en adelante la economía se ha venido frenando. Bueno, se frenó fuerte hacia comienzos y mediados del 2012, luego aceleró de nuevo, y vemos nosotros que desde fines del 2012 en adelante la economía sistemáticamente se viene frenando. Y fíjense que yo, usando este gráfico, hace 2 años atrás predije que el año pasado iba a crecer 4,2, me equivoqué por una décima, fue 4,1, y que este año va a ser 3, vamos derecho hacia 3, ¿se fijan? O sea, se ve claro que la economía viene frenando. La pregunta es qué va a pasar el 2015, eso ya está más incierto. Ahora, ¿por qué se ha ido frenando si uno toma el periodo 85-95, que además tiene la gracia que es más neutral en términos políticos, porque toma todo? Esa es la década de oro de Chile, digamos. O sea, si tú no tomas los 10 años que más rápido ha crecido la economía y todo, son los años entre 1985 y el año 1995. Ahí tuvimos un 7% de crecimiento observado.
Y frente a esa década de oro, nosotros hoy día estamos creciendo bastante más lento. Entonces, esto, en el fondo, uno debería preguntarse por qué fuimos capaces los chilenos de crecer al 7 durante 10 años, ¿eh? Pero algo nos pasó que de ahí en adelante, como ven ustedes, se frenó, se fue frenando fuerte y se puede seguir frenando más aún. Han habido varias explicaciones entre los distintos analistas. Algunos dicen que hay una caída en el ritmo de crecimiento de la productividad. Cuando uno calcula la productividad multifactorial, no sé, para los que hayan tenido un poco de econometría y todo, cuando uno descompone el ritmo de crecimiento del PIB, uno puede explicar cuánto se explica por el crecimiento del capital y el trabajo, y la diferencia que no está explicada por el crecimiento de factores se llama productividad multifactorial, digamos, en el fondo. Y esa en realidad se redujo, o sea, fue muy alta durante la era de oro, casi la mitad del crecimiento de esa era se explica por productividad, algunos dicen progreso técnico, pero en realidad es mucho más que progreso técnico. Y en los últimos años esto ha sido cero o negativo, o sea, hay ahí aparentemente un problema, pero puede ser medio tautológico eso, porque uno lo está sacando por residuo. Mayores regulaciones, especialmente algunos sectores en que las nuevas regulaciones no han sido muy afortunadas. Por ejemplo, no sé, un caso extremo sería el caso del sector eléctrico, que durante un buen tiempo nosotros teníamos regulaciones que permitían que el sector eléctrico creciera rápidamente y llegamos a tener uno de los costos de las energías más baratas de América Latina. Y hoy día estamos con la energía más cara, precisamente porque las regulaciones detuvieron el crecimiento de la oferta. De hecho, tengo entendido que una de las bases del programa nuevo de gobierno es arreglar ese problema, o sea, que nos quita competitividad. Fíjense que nosotros llegamos a tener costos de energía de $35 por megawatt hora. Hoy día nuestros costos marginales están cerca de $200 por megawatt hora, o sea, están cerrando empresas en el fondo. De hecho han cerrado fábricas papeleras y todo, que no, el costo de la energía se fue completamente uno de los temas. Otros sectores que también pueden haber tenido problemas en regulación son todos aquellos que de alguna manera impactan al medio ambiente. Todo el tema medioambiental ha hecho que en general sea mucho más lento el proceso de inversión y de permisos, etcétera. Entonces, a lo mejor también por ahí podría ir la explicación por qué estamos creciendo más lento. Hay una menor tasa de inversión. Efectivamente, cuando uno toma esa década dorada, nosotros llegamos a crecer a precios corrientes como alrededor del 27, 28 puntos del PIB. Hoy día estamos en 24, serían 3 puntos menos. Podría ser parte de explicación. La explicación que más me gusta a mí, y que les voy a hablar a continuación, son dos. Por un lado, hay una especie de enfermedad holandesa, o sea, lo que ocurre es que al subir el precio del cobre tan fuerte, eso nos botó el dólar, y botó el dólar en términos reales, y eso le quitó competitividad al grueso del sector exportador no cobre o no minero, digamos, en el fondo. Y eso hizo que un sector que estaba creciendo muy rápido, especialmente el periodo de boom, se frenó en su crecimiento, y en el fondo eso permite explicar buena parte de por qué la economía está cayendo, y obviamente esto se traduce en una caída en el dinamismo exportador. En general, estos dos últimos factores pueden estar jugando un rol no menor en explicar la caída en el ritmo de crecimiento del PIB de tendencia. Yo de hecho creo que por lo menos 80% de la caída del crecimiento del PIB de tendencia se explica por esos dos factores. Y si uno hace una correlación entre el ritmo de crecimiento del PIB de tendencia y el ritmo de crecimiento de las exportaciones de tendencia, la correlación es alta, del orden de 0,9. O sea, cuando crece obviamente correlación mide asociación, no indica causalidad. La causalidad incluso podría ir para el otro lado. Pero en los periodos en que tenemos que las exportaciones están creciendo fuerte, son periodos en que la economía crece fuerte también. Ahí tienen ustedes haciendo un zoom de las curvas anteriores del crecimiento del PIB de tendencia. Aquí tenemos nosotros el pic que llegamos hacia alrededor del año 92 y la caída posterior. Y aquí tenemos
el crecimiento del PIB de tendencia. Vemos nosotros que la forma de la curva es sospechosamente parecida y de hecho el pic de esta curva tiende a coincidir con el pic de la otra. O sea, en el fondo, el periodo en que nosotros crecíamos tipo 7% anual, crecían las exportaciones físicas en términos de 2 dígitos. En la medida que las exportaciones físicas han tendido a frenarse fuertemente, como ven ustedes, de hecho nuestro crecimiento de las exportaciones de tendencia está del orden del 2,5 en términos físicos, en el fondo está muy bajo, y lo que ha ocurrido es que una buena parte de este crecimiento, bueno, de hecho aquí la base exportadora ha dejado de explicar el crecimiento. Una buena parte de este crecimiento se está sustentando en la demanda interna, con lo cual eso obviamente nos echa a perder la cuenta corriente. No es totalmente sostenible eso en el largo plazo. Una de las cosas que nos ha marcado en los últimos años es, voy a tratar de ahondar un poco en esta explicación, por qué se frenó el crecimiento, es que desde 2004 en adelante Chile viene experimentando un shock positivo en los términos de intercambio. No sé si aquí todos saben lo que es términos de intercambio. Voy a suponer que no. A ver. Los términos de intercambio es lo siguiente. Supongamos que yo tomo todo el valor de las exportaciones de bienes, millones de dólares de exportaciones, y le sumo las exportaciones de servicios. Entonces tengo el valor exportado y lo divido por un índice de quantum físico. O sea, por ejemplo, uso las cuentas nacionales, las exportaciones de bienes y servicios en millones de pesos 2008. ¿Okay? Entonces puedo calcular, digamos, aquí un índice, en este caso esto sería un índice de Pasch, ¿no es cierto? De exportaciones. Un índice de precios, y yo después hago lo mismo con las importaciones. Tomo las importaciones, millones de dólares, le sumo las importaciones de servicios, bienes más servicios, y lo divido también por el quantum, y construyo un índice de importaciones. Los términos de intercambio no es otra cosa que el cociente entre PX a PM. En otras palabras, los términos de intercambio nos dice si nosotros exportamos un cierto volumen físico de exportaciones, cuánto recibimos en bienes y servicios del resto del mundo. ¿Se fijan? Este número no es constante, sino que se ha movido muy fuertemente en los últimos años, especialmente desde el 2004 en adelante. Ahora, este número obviamente aquí está muy influenciado en este índice por el precio del cobre. Entonces, en vez de hablar de índices en general, lo voy a graficar en precio del cobre. Una de las cosas que nos marca acá este índice es cuando el precio del cobre se dispara, nuestro índice de precios de exportaciones se sube, ¿se fijan? Cuando el precio del petróleo se dispara al revés, eso nos patea en las importaciones, ¿se fijan? Entonces, tomemos, por ejemplo, el precio real del cobre. Entonces tomemos una serie larga, aquí está una serie más larga todavía, desde 1900, y esto lo que está tomando es el precio promedio del cobre en Londres, y usando el índice de precios al por mayor de Estados Unidos, está corregido los precios de tal manera de llevarlo a dólares comparables. O sea, estoy corrigiendo por la inflación del dólar, digamos, en el fondo. Entonces todo esto está puesto en dólares de 2012 por centavos de dólar de 2012 por libra. Y fíjense que lo que vemos nosotros, primero que el promedio histórico, o sea, si uno toma el promedio simple de 1900 hasta 2012, cuando hice este cálculo, esto da más o menos $1.80. O sea, si en promedio, un precio normal, promedio para Chile sería $1.80 la libra, ¿no? Y en general esto tiende a pasar, bueno, ha habido una tendencia, se ve por otro lado que el precio ha seguido ciclos largos, ciclos larguísimos que se demoran décadas, en el fondo. Bueno, son otros detalles más que se ven. Y nosotros vemos dos episodios de precios extraordinariamente buenos, o sea, por lo tanto, términos de intercambio extraordinariamente buenos. Uno que se dio en la década del 60,
parte más o menos hacia el año 65 y termina en el 75, básicamente en que tuvimos precios reales promedio del orden de casi $3.40 por libra, plata de hoy día. ¿Okay? Eso se explica por un shock de demanda de cobre a nivel mundial, que fue básicamente la guerra de Vietnam. Las guerras en general son muy intensivas en cobre. Entonces, eso hizo que el precio, en el fondo, si este fuera el equilibrio, este precio de equilibrio en esa década saltó a un nivel de $3.40. Desde el 75 en adelante, cuando viene la crisis del petróleo y viene el fin de la guerra de Vietnam, en el fondo la demanda se normalizó, ¿se fijan? Y volvimos a precios que incluso llegaron hasta $1 la libra en plata de hoy día. Por ejemplo, hacia el año fines de la década del 90, 2000, teníamos plata de hoy día, un precio del cobre de $1 la libra. Luego, desde el 2004 en adelante, vemos nosotros, aquí hay un nuevo episodio de altos precios que básicamente está explicado por una demanda muy fuerte de cobre desde China. China empezó a aplicar programas faraónicos de desarrollo que usan mucho cobre, y no solo cobre, usan muchas materias primas. Entonces, básicamente China, con esta tremenda demanda, hizo explotar prácticamente todos los commodities, y esto hizo que tanto el cobre, el hierro, o sea, esto no se puede ir por varios commodities, la soya, o sea, hubo una explosión de precios de commodities que a nosotros nos significó una alza gigantesca en los términos de intercambio. Y hasta el momento esto ha permanecido alto, si bien hoy día, como si ustedes ven, no estamos ya bajando, estamos en torno a $3.04, por ejemplo, fue el precio hoy día con que cerró el precio del cobre. Esto claramente va para abajo. ¿Qué es lo que viene para adelante? Es una incógnita, y en el fondo esto dio origen a varios escenarios. Una posibilidad, hay algunos que creen que esta fiesta continúa y que tenemos un precio sobre $3 la libra por otros 10 años más. O sea, para algunos que hacen esas proyecciones. De hecho, esa es la proyección oficial, que la fiesta continúa. Hay otros que creemos que lo normal es que las cosas sean normales, y por lo tanto uno debería pensar que de alguna manera, si uno proyectara aquí a 10 años más, no sé cuándo, podría ser mañana o podría ser en 8 años, 5 años, vamos a tener precios de todas maneras fluctuantes, pero más cercanos a la media histórica, ¿no? Entonces eso significaría que nuestro precio del cobre se movería hacia más bien en dirección a los $2 la libra. O sea, eso tiene repercusiones macro relativamente importantes. Entonces, eso cambia también el panorama macro, y obviamente el panorama es muy distinto si esto ocurre rápido, o sea, en un año me refiero rápido, o si esto ocurre gradualmente, lento, o sea, se va de a poquitito, de $3, después estamos $2.90, $2.80, nos vamos de a poquitito hasta llegar a los $2, por ejemplo, en un periodo de 10 años. Ahora, ¿qué significó esta mejora de términos de intercambio? Que en el fondo fue un regalo que nos hizo China. En el fondo esto fue algo que cayó del cielo, ¿no? Aquí los chilenos no tenemos nada que ver, produciendo lo mismo cobre que producíamos siempre, de repente, en vez de pagarnos, por ejemplo, fíjense que el año 2004 nos estaban pagando $2 la libra, y resulta que terminaron pagando hasta $4 en un año la libra. O sea, imagínense el efecto que tiene eso sobre una minera, sobre el país, digamos, en el fondo. Entonces, ¿qué pasa? Esto generó dos efectos importantes. Primero, un gran incremento en el PIB medido en dólares. O sea, el PIB en dólares está inflado de alguna manera. Está inflado si uno cree que los $3.50 con que está calculado el PIB, digamos que son a precios corrientes, no es de equilibrio en el fondo. Y lo otro que ocurrió es que esta fuerte alza en los términos de intercambio empujó el tipo de cambio real hacia abajo y produjo una fuerte caída en la rentabilidad del sector exportador no minero. Entonces, antes, en el fondo, el dólar era muy alto en términos reales, entonces los negocios de exportación eran muy buenos. Entonces la gente se dedicaba mucho a exportar.
la gente estaba plantando frutas, estaban cultivando salmones, estaban aserraderos, muebles, etcétera. O sea, era todo un desarrollo exportador y una buena parte del crecimiento exportador se explicaba porque era buen negocio exportar. ¿Ok? ¿Qué pasa? En la medida que los términos de intercambio mejoraron, claro, la minería del cobre entró en boom. Y bueno, ya ahí los mineros sacan bonos en que cada bono por término de conflicto es más grande que lo que gana un obrero en todo un año. En el fondo se distorsionaron completamente, pero ese es otro tema. Y fuera de que la rentabilidad del sector cuprífero y minero, en el fondo, fue gigante. Había un millonario que usa peluca, bien conocido, heredó unas minas de hierro, y el padre, que es el que se hizo toda la fortuna, jamás tenía buena situación, pero no era. Resulta que, fíjense que el hierro se multiplicó por 5 el precio. Bueno, y ahí tenemos nosotros que el caballero anda repartiendo billetes a medida que va pasando. Se fijan, cambió los precios relativos de la economía en forma muy, muy gigantesca. Ahora, yo hice el siguiente ejercicio que lo comparto con ustedes. Por ejemplo, tomemos el año 2004, con $2 la libra de precio de cobre. Fíjense, nuestro PIB real medido en dólares eran 99.320 millones de dólares, que dividido por los habitantes nos daba del orden de $6.400. Ojo, estamos hablando de 9 años atrás, ¿eh? Estábamos en $6.000. ¿Y qué pasó? Si uno toma el crecimiento real, o sea, uno dice, a ver, supongamos que se hubieran mantenido constantes los términos de intercambio, o sea, hubiéramos seguido en $2 la libra en términos reales, ¿ok? Y el tipo de cambio real, por lo tanto, habría estado como 680 pesos, algo así, una cosa por el estilo, como estaba en ese momento. Y en el fondo, fíjense que nuestro PIB per cápita, si se hubiera mantenido los términos de intercambio constante y todo, solamente nos habríamos tenido el 2012 $12.200 per cápita. Pero, ¿qué ocurrió? Como el precio del cobre se disparó a las nubes y el dólar bajó, subió el numerador y bajó el denominador. O sea, en el fondo esto nos hizo que nuestro PIB se nos inflara a 268.000 millones de dólares, que es la cifra oficial, y si uno la divide, nos da $16.000, $16.193. O sea, fíjense que Chile saltó desde $6.400 per cápita el 2004 a $16.000 per cápita. Ahora, cuando uno además le aplica el factor que calcula el Fondo Monetario, que para mi gusto es un chamullo, pero bueno, supongamos que uno lo toma el 1.18, que en el fondo es el ejercicio de tomar esta economía y llevarlo a precios de Estados Unidos, que es el famoso PPP. Estos 16.000 se transforman en $18.000, y ahí empieza a sacar cuentas alegres que estamos en las puertas del desarrollo. En el fondo, no sé, porque ya parece que en un par de años vamos a llegar al desarrollo y el típico discurso que les encanta a muchos políticos. Pero resulta que, ¿qué pasa? Si el precio del cobre volviera a $2 la libra, no estamos en 16.000, porque esto es simétrico, en el fondo. Si el precio del cobre volviera de nuevo a la normalidad, para mi gusto, el PIB va a retroceder. Bueno, y resulta que nuestro PIB va a ser más cercano a $12.000 que a los 16.000. Y para pasar al desarrollo nosotros tenemos que duplicar ese número, digamos, en el fondo. O sea, 12.000 para pasar a 24.000 para pillar a Portugal, digamos, que es el paradigma. O sea, y a las velocidades que vamos, eso significan 25 años más. Yo no lo voy a ver, o sea, ustedes seguramente lo van a ver, o sea, no es algo imposible. O sea, el proceso de desarrollo es un proceso que toma entre 150 y 200 años. Que a uno le queden 20 años es re bueno, ¿se fijan? O sea, es que estamos en las puertas del desarrollo, pero en el fondo hay que tener perspectiva. No vamos a llegar al desarrollo en 3 años más. De hecho, es cuestión de darse una vuelta al país y uno se da cuenta al tiro que falta mucho por hacer. O sea, pero sí el horizonte, probablemente en un horizonte de 25, 30 años, uno podría pensar que el país podría llegar a desarrollarse, ¿se fijan?
Ahora, fíjense que esto también nos significó saltar desde exportaciones de 33 mil millones de dólares a 78 mil millones, que fue el 2012, el 2013 fue un poquitito menos, fue parecido, como 78 mil millones de dólares. Fíjense que se nos inflaron las exportaciones en 26 mil millones. ¿Por qué? Porque resulta que los precios de nuestras exportaciones en el fondo se dispararon para arriba. ¿Se puede sostener esto en el tiempo? En este momento parece que no, porque lo que pasa es que en este minuto el precio del cobre ha venido para abajo, ¿ok? Bueno, ha estado resistiendo fuerte los $3, o sea, de hecho bajó, llegó a 2.92, después rebotó, estamos en 3.04, ahí está la pelea. Pero hoy día estamos en torno al 3. Si esta cosa sigue bajando, en el fondo lo que va a ocurrir es que se nos retrocede los valores exportados, exportando lo mismo físicamente. ¿Me siguen? Ahora, ¿qué pasa? Nuestra balanza comercial, fíjense, pasamos de 10 mil millones de superávit 2004 a 3 mil millones de superávit, pero resulta que si uno usara los términos de intercambio, estamos con, de 2004, en el fondo estamos con un déficit comercial de 11 mil millones de dólares y una cuenta corriente de 21 mil millones de dólares, que serían 10,5 puntos del PIB. Sería claramente insostenible. O sea, si llega a caer el precio del cobre a $2, entramos en una crisis mayor, se fijan en el fondo. Si vamos de a poco, lo que va a ocurrir es que de a poquitito la economía se va a ir estrangulando. Afortunadamente, tenemos un tipo de cambio flotante y el dólar va a ir subiendo. Entonces, al ir subiendo el dólar, bueno, ahí se va a ir recuperando la rentabilidad del sector exportador y ahí se va a ir reequilibrando la canasta. Ese sería un poco lo que debería ocurrir. O sea, aquí tenemos un problema bien complejo y lo increíble es que nuestras autoridades como que viven en la luna, creen que están en $18.000 y que estamos a punto de saltar a los 20.000. O sea, aquí tienen ustedes lo que ha pasado con el tipo de cambio real. Bueno, el Banco Central calcula un tipo de cambio real que, en el fondo, el tipo de cambio real normalmente uno calcula tomando el tipo de cambio nominal, lo multiplica por un índice de precios internacional y lo divide por un índice de precios domésticos. El Banco Central hace este cálculo con respecto a todos los socios comerciales de Chile y usa el IPM de cada país, y usa el IPC de Chile como deflactor aquí abajo, y con eso da esta curva. Ahora, si uno usara otros tipos de cambio, por ejemplo, en lugar de usar el precio del IPM, uno podría usar el índice de precios de los productos importados, que es mucho más razonable. Y en vez de usar el IPC, uno podría usar el deflactor del PIB. En ese caso uno tiene la línea roja que está ahí, la línea azul, y vemos nosotros que la caída de tipo de cambio real que se ha producido en Chile a partir de 2004 es bastante más grande que lo que registra el Banco Central con sus cálculos, digamos. Y si uno hace esto ahora usando el precio de los importables aquí arriba, y usando el precio de los no transables aquí abajo, que tiene más sentido todavía económico, tenemos la línea roja y la caída es todavía más importante. Ahora, esta caída relativa de precios, fíjense, cuando cae el precio de los transables o los importables respecto a los no transables, quiere decir que el inverso se dispara. Los no transables se han tendido a disparar en los últimos años. ¿Cuál es un no transable típico? Una casa, por ejemplo. Para mi gusto, esto es lo que explica en una buena parte el boom de las casas, de por qué se dispararon. Ahora, lo interesante de esto es que si yo tengo razón, y esto se revierte con la caída del precio del cobre y ¿cómo se llama? Y por lo tanto el alza del dólar, esto debería volver de nuevo hacia arriba y por lo tanto las casas en términos reales tendrían que caer, o sea, debería producirse una contracción muy fuerte en el sector de la construcción. O sea, pero bueno, eso es cuestión de ver qué va a pasar. Aquí tienen ustedes qué es lo que pasa con el PIB per cápita. En azul está el PIB per cápita efectivo que hemos tenido medido en dólares. En el fondo uno toma el Producto Interno Bruto, o sea, producción de bienes y servicios finales, millones de pesos calculados por el Banco Central,
lo divido por el tipo de cambio promedio y lo divido por el número de habitantes. Ahí tienen ustedes el número azul. Y aquí tienen el mismo cálculo, pero manteniendo los términos de intercambio y el tipo de cambio real constante en los niveles del 2004. O sea, más o menos a un cobre de $2 la libra, digamos. Y vemos nosotros que esto, para mi gusto, es lo que de verdad ha ocurrido con Chile en términos de desarrollo. Esto otro está inflado de alguna manera por el problema de la disparada del precio del cobre y de los términos de intercambio en general. Y esto significa que hoy día estamos en realidad más bien cercano a $12.600 en nuestro PIB per cápita, más que los 16.600 que uno calcula cuando toma los precios corrientes, ¿se fijan? Entonces, y están infladas nuestras cuentas nacionales, en dólares, y están infladas nuestras exportaciones, digamos, en el fondo, porque, para mi gusto, estos precios yo creo que no son sostenibles. A ver, ocho consideración más. Si uno toma el consumo total, por ejemplo, de cobre del mundo del año pasado, que fueron más o menos 20 millones de toneladas, adivinen cuánto de eso consumió China. 9 millones. O sea, el 45%. China representa el 10% del PIB del mundo. O sea, el 10% del PIB del mundo, si el mundo está consumiendo 20 millones de toneladas, en equilibrio uno debería pensar que debería ser del orden de 2 millones. Resulta que está consumiendo 9. O sea, completamente desequilibrado. En el minuto que China rebalancee su consumo, y no sé, pues que China baje de 9 a 8, que igual es una brutalidad, se genera 1 millón de toneladas de stock, y aquí viene lo que pasa al precio del cobre. O sea, aquí tenemos esta es la espada de Damocles que tenemos nosotros. Por eso es que ustedes ven que salen las noticias de China, este otro, entonces en el fondo están todos adivinando cuánto cobre van a comprar los chinos, pues cuánto cobre compran los chinos, si se estoquean o no. Eso significa que el precio del cobre, y eso significa al final nuestro PIB. Y todo nuestro equilibrio macro está dependiendo de si los chinos compran unas toneladas más, unas toneladas menos. O sea, antiguamente había un dicho que decía que Estados Unidos estornudaba y Chile se resfriaba, eso era cierto. Ahora el mismo dicho es aplicable a China. Si los chinos estornudan, nosotros ahora tenemos que preocuparnos. ¿Qué otro aspecto más ha estado cambiando y que obviamente tiene impactos macro fuertes? Hay cambios muy fuertes demográficos y que tampoco hay mucha conciencia de esto. De hecho, uno lee la prensa y se dice que la gente no mira los datos, no sé. Casi todos los países que se han desarrollado en el mundo siguen un proceso de tasas de natalidad y tasas de mortalidad que se llama la transición demográfica. Y Chile está siguiendo, pero absolutamente a la pata de la vaca, la transición demográfica. Este es un modelo que desarrolló un demógrafo norteamericano que se de apellido Thompson. Y estamos absolutamente siguiendo ese modelo, como voy a demostrar a continuación. Lo que ocurre es que en la fase que estamos ahora hay caídas sistemáticas tanto en las tasas de natalidad como en las tasas de mortalidad, y las tasas de natalidad van cayendo más rápido que las de mortalidad, lo cual hace que la población crezca, pero a un ritmo decreciente, en el fondo, cada vez crece más lento. De hecho, si uno mira el reciente censo, claramente confirma esta tendencia. Fíjense ¿qué es lo que dice? Y este es básicamente el modelo de Thompson. El modelo de Thompson dice que las economías antes o los países, cuando son subdesarrollados, por llamarlo de alguna manera, originalmente tienen muy altas tasas de natalidad y muy altas tasas de mortalidad. O sea, muchos niños por familia y se mueren cantidades de niños. Y en el fondo son dos fluctuaciones sin tendencia, en que la diferencia es muy pequeña y por lo tanto la población crece lento. O sea, la mayoría de los países que están con, por ejemplo, el siglo pasado, Chile mismo, antes de 1920 estábamos en esta fase,
en el fondo uno tiene muy alta mortalidad y muy alta natalidad. Fíjense, hay una segunda fase en que la tasa de natalidad empieza a caer fuertemente. Esto en Chile se produce más o menos a partir de la década de los años 20, pero la tasa de natalidad se mantiene constante. Entonces aquí se produce lo que se llama la explosión demográfica. Las poblaciones explotan, empiezan a crecer muy rápido y los países empiezan a tener presiones muy grandes de su población, incluso cambia muy fuerte la composición etaria de la población, se carga hacia los jóvenes esto también tiene efectos incluso políticos bastante fuertes. Luego, ¿qué pasa? Viene una fase 3 en que la tasa de natalidad empieza a descender, las familias empiezan a achicarse y en el fondo esta bomba demográfica se desactiva y tenemos nosotros al final una situación en la cual las tasas de natalidad prácticamente convergen hacia las tasas de mortalidad. Las tasas de mortalidad se estabilizan en un cierto nivel y por lo tanto tenemos una fase 4 donde todavía no hemos llegado a esta fase en el caso de Chile, donde el ritmo de crecimiento de la población es muy lento, tan lento como era en la fase 1. Y algunos países europeos se ve sobre todo en que a veces estas curvas incluso se cortan y las tasas de mortalidad pasan a ser más altas que las de natalidad. Esto, por ejemplo, se ve hoy día en Rusia, se ve en Alemania. En ese caso lo que ocurre es que las poblaciones empiezan a retroceder, los países empiezan a reducir su población. Aquí tienen ustedes una visión bastante larga del proceso desde 1850 para adelante y vemos nosotros que en Chile la tasa de mortalidad y la tasa de natalidad era muy alta, o sea 40 por 1000, o sea por lo tanto cada 100 personas nacían 4, digamos, en el fondo en un año. Eso es muy fuerte, pero de esas 100 personas se morían 3, y por lo tanto teníamos un ritmo de crecimiento de la población muy pequeño. Fíjense que a partir del año 20 las tasas de mortalidad empiezan a descender en forma sistemática en Chile y obviamente esto empieza a disparar las expectativas de vida al nacer. O sea, hasta 1900, los chilenos en promedio vivían 33 años. O sea, muy poca gente vieja. O sea, hoy día estamos con estos niveles de tasas de mortalidad que más o menos son 5 por 1000, estamos más o menos estabilizándonos con tasas de expectativa de vida al nacer de en torno a los 79, 80 años, o sea, casi estándar de país desarrollado es eso. Y vemos nosotros que en los últimos años ya la tasa de mortalidad ha tendido a estabilizarse, o sea, en el fondo ya prácticamente llegamos a un mínimo. Aquí vemos nosotros que fíjense que con la crisis del año 30 hubo una brusca revisión de la tasa de mortalidad, pero fue una revisión de nivel. Se fijan, si uno hiciera un gráfico, esto es una constante y luego esto fue otra constante que se desplazó para abajo. La crisis fue tan feroz que eso produjo una reducción muy fuerte en el tamaño de las familias y probablemente número de matrimonios, etcétera, y eso hizo que cayera abruptamente la tasa de natalidad, justamente producto de esta crisis del año 30. Y eso impidió que se diera la explosión demográfica en Chile que debió haberse dado en los 20 y 30, que eso sería lo lógico si hubiera seguido el modelo de Thompson en forma, o sea, hay un par de millones de personas menos de población debido a la crisis del año 30, tuvo un impacto demográfico gigantesco. Ahora fíjense que hacia fines de la década de los 40, comienzo de los 50, esta tasa se revisó hacia arriba, no completamente hacia el nivel que tenía antes, pero bastante para arriba, mientras la tasa de natalidad siguió bajando. Y eso hizo que la explosión demográfica en Chile se desplazara como dos o tres décadas. Entonces tuvimos que los récords de crecimiento de población en Chile están más o menos hacia alrededor del año 62. Y aquí tenemos la explosión demográfica. Ahora, esta explosión demográfica hace que las cohortes nacidas en esas fechas
son muy grandes, se produce lo que se llama un baby boom. Y esas cohortes, en el fondo, cuando llegan, por ejemplo, a la edad escolar, no hay suficientes colegios para esas cohortes, por lo tanto genera todo un problema de presión en expandir el sistema educacional. Cuando eso llega a la educación media, viene presión para reformar la educación media, y efectivamente cuando uno ve en Chile todo el timing de reforma es impresionante, como uno lo explica con estas cohortes demográficas. Cuando estas cohortes llegaron a la universidad, fíjense que eso fue más o menos la década de los fines de la década 70, comienzos de los 80, vino la reforma universitaria, resulta que las universidades tenían una matrícula de 120.000 alumnos, y con estas cohortes grandes casi no entraba a la universidad 1 de cada 5. Obviamente eso no era equilibrio, digamos, en el fondo, y eso provocó la reforma, que el nacimiento de universidades privadas, se fijan, y toda la explosión que sigue posteriormente de cobertura del sistema hasta llegar más de 1 millón de estudiantes en la educación superior. O sea, aquí se disparó por 10 el número de educación, y esto todo provocado por las presiones. Cuando esas cohortes entran a la fuerza de trabajo, tremendos desempleos, se fija, porque el mercado laboral no es capaz de absorber esa cantidad de gente. Después cuando empieza a llegar a viejo, uno puede recorrer el ciclo de vida de la gente y va viendo al tiro los mercados que se van impactando.